Y hay un versículo que estaba recordando esta mañana al pensar en la letra de las canciones. Y es un versículo que dice ahí en Judas capítulo 1, versículo 24 al 25, que dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nosotros podemos glorificar a ese Dios que es poderoso para hacer todas las cosas. Primero que todo, nos ha guardado de el pecado, de la muerte, y sobre todo, también Él ha estado ahí para transformarnos, para guardarnos cada día de las tentaciones, de los problemas. Y hay un hermoso himno que no cantamos hace tiempo, que se llama Dilo a Cristo, que habla acerca de eso, de cómo nosotros podemos en un acto de confianza acercarnos al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Vamos a cantar. Cantamos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. Tenemos esa confianza de que podemos acercarnos cada día ante nuestro Salvador y bendito Señor Jesús. Amén. Hay unas hermosas canciones que nos hablan acerca de esto, de poder acercarnos confiadamente al Señor, porque Él ya ha vencido. Él vence sobre nuestras pruebas, sobre nuestros temores, y vence hasta la muerte. Así que podemos adorarlo por eso y darle gloria a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros.
Cantamos. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Tenemos un Dios grande y a ese Dios es al que alabamos, hermanos. Cantamos muy fuerte. Dios me cuida, Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Vamos a seguir cantando a este Dios poderoso al que podemos dejar todo a sus pies. Cantamos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús,
En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es el Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Cantamos. Mi ancla firme está en Él, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es el Rey. Él es Dios. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es el Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es el Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Cantamos por última vez el coro, hermanos. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es el Rey. Este momento tan especial que nos ayuda a escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida. Ya hemos dicho mucho, ahora es hora de escuchar, ¿cierto? En esta relación que tenemos con Dios. Entonces quiero invitarle a buscar en el libro de Hechos, capítulo 9, el versículo que me spoileó ahí el pastor. No, vamos a leer otro versículo. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y vamos a darle lectura en el nombre de Jesús, y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias en este día, agradecemos tu fidelidad, tu amor, Señor, por tenernos aquí reunidos, Señor, en comunión con nuestros hermanos, Señor, alabándote, Señor, cantando estas hermosas alabanzas, Señor, a tu nombre. La idea es que tú seas glorificado, Señor, que te entreguemos también nuestra gratitud, Señor, a través de todo esto que hacemos, Señor. Gracias, Padre, por la comunión con nuestros hermanos también, Señor, a pesar de la distancia. Y también, Señor, gracias porque también tienes un mensaje para nosotros, una palabra para nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tú hables conforme a la necesidad que tenemos cada uno, Señor, que hables directamente a nuestros corazones, Señor. Que te pido, Señor, que puedas sacar toda palabra, pensamiento humano también de mi vida, Señor, para que tú, Señor, hables según tu voluntad. Te rogamos, Señor, que podamos salir de aquí, de esta reunión, Señor, desafiados, Señor, y animados, Señor, a seguir haciendo tu voluntad cada día para agradarte y agradecerte por todo lo que has hecho por nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sin darme cuenta, el versículo que había leído el pastor era el versículo que más repetía en el día a día. Porque yo diariamente les decía a mis hijos: levántate y haz tu cama. Entonces, si ya usted no se sabía ningún versículo, ahí tiene uno que se lo aprendió de memoria. ¿Ya? Levántate y haz tu cama. Practíquelo todos los días con su hijo. Tremendos versículos, tremendos acontecimientos. En el libro de los Hechos se le llama los Hechos de los Apóstoles, pero muchos, ¿cierto?, concuerdan en que se les debiera llamar los Hechos del Espíritu Santo. Porque muchas obras se produjeron y personas creyeron también. Uno dice al día de hoy: ¿por qué no pasan esas cosas hoy día? Y la verdad es que sí pasan en algunas partes, pero en ese tiempo era necesario que pasara para que la palabra de Dios se divulgara con mucha más fuerza y pudiera llegar hasta esta parte del mundo. Aquí estamos frente a la conversión de Saulo. Estamos hablando aquí solamente de Saulo, no de Pablo. Porque Saulo venía de presenciar la muerte de Esteban, ¿ya? Uno de los discípulos del Señor. Y venía él, dice acá, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esa era su motivación, eso era lo que lo hacía vivir y tenía tal fuerza para poder levantarse cada día, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces dice acá que él vino a los sumos sacerdotes, ¿cierto?, para pedirles cartas para ir a las sinagogas de Damasco, ¿ya? Y a fin de que si hallase alguno de los hombres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Él estaba cegado, ¿cierto?, con este, entre comillas, celo por Dios, porque su motivación en sí era poder eliminar a los cristianos, porque ellos supuestamente no eran algo
que estaba correcto frente a Dios mismo o a la ley que ellos tenían. Entonces él tenía un celo por Dios, pero un celo equivocado. Lastimosamente, él estaba cegado, ¿ya? Dice aquí, por ejemplo, en el libro de Gálatas, el mismo Pablo habla acerca de su conversión. En el capítulo 1, versículo 11, dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí Pablo estaba relatando cómo fue un poco su conversión y cómo era su vida antes de este gran acontecimiento. Pablo dice acá que él era celoso, que en el judaísmo incluso él sobrepasaba a algunos de sus contemporáneos porque era mucho más celoso que ellos. Él quería en realidad mantener esa religiosidad, ¿cierto? Pura y me acordaba, por ejemplo, al día de hoy de algunos religiosos. El otro día vi un video de alguien que fue, no sé, no lo conocía al youtuber, pero me topé con ese video ahí en redes sociales, que se fue a meter a un barrio de los judíos ortodoxos, ahí en Jerusalén. Y es un barrio donde los judíos son muy, pero muy agresivos, porque ellos, de verdad, si a ti te ven con una vestimenta que no les agrada, con muchos colores, qué sé yo, ellos son capaces de ir donde estás tú y reprochártelo y hacer que te saquen la ropa para que ellos estén contentos, por decirlo así. Porque ellos son muy, muy, muy estrictos y llegan a ser agresivos. Un poco era la visión de Pablo, de poder ser tan celoso por esta religiosidad, por el judaísmo, que este movimiento cristiano que vino a desordenar todo su esquema, él quería eliminarlo. Y por esa motivación, ¿cierto? Estuvo pidiendo estas cartas para poder ir a Damasco y ir a aprender también, ir a encarcelar a todos esos cristianos. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia me ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano para conmigo, perdón. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y efectivamente, el apóstol Pablo viene a ser apóstol a pesar de que no había estado físicamente con Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pero sí tuvo un momento de comunión con Jesús y tuvo un encuentro con Jesús, aquí cuando se le aparece en el camino a Damasco. Este evangelio no lo recibió, dice acá, de hombre alguno. No hubo alguien que le enseñase el evangelio y le dijera, mira Pablo, esto es así, esto es acá, esto es acá. No fue así, sino que directamente Jesús mismo dice que le reveló este evangelio. ¿Ya? Él dice que también no fue donde los apóstoles después para que le enseñaran el evangelio, sino que pasó en Arabia un tiempo determinado, algunos dicen que fueron 3 años, la verdad que el tiempo en sí no está definido, pero en este tiempo él tuvo una relación con Dios y aprendió a conocer a Dios. Grábense esto, aprendió a conocer a Dios, conoció a Dios en este tiempo. Entonces, el Evangelio, claro, como lo dice ahí,
él no fue donde estaban los apóstoles, no lo aprendió de hombre alguno, sino que directamente de Dios. Y por eso él también es parte de los apóstoles. Bien, en este acontecimiento no podía ser de otra forma que una luz venida desde el cielo, de ningún otro lado. Es importante también la dirección de donde viene la luz, pero este resplandor del cielo hace que generalmente, bueno, cierren los ojos, ¿cierto? No pueden con este resplandor, la fuerza humana o la vista humana no pudo con este resplandor, él cierra sus ojos y cae. Vamos a ver si venía en un caballo o no, pero cae al suelo, ¿ya? Algunos dicen que cayó de un caballo, otros dicen que no, que iba caminando. La Biblia no lo dice, el tema importante es que cae frente al Señor. Bueno, un acontecimiento que también apareció, por ejemplo, en Juan capítulo 18, versículo 6, cuando fueron a arrestar a Jesús. Dicen que los alguaciles del sumo sacerdote estaban ahí, ¿cierto?, con los soldados romanos, y le preguntan que Jesús le dice, ¿a quién vienen a buscar? Y ellos le dicen a Jesús de Nazaret, y Jesús le responde, yo soy, con esa autoridad que hace que los alguaciles caen a tierra, porque la autoridad de Jesús provoca eso, provoca ese temor, y además que la reacción que es natural, yo creo, en cada ser humano, que es de tener que caer frente a nuestro Señor Jesús. Por eso la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Jesús, porque la autoridad de Jesús es la autoridad de Dios mismo. Cae entonces Pablo, y yo creo que también es generalmente el acontecimiento que pasa con cualquier persona que viene a conocer a Jesús, ¿cierto? Generalmente el primer encuentro con Jesús es de rodillas. Y aquí podemos recordarlo nosotros mismos, ¿cierto? ¿Cómo fue nuestro primer encuentro con Jesús? ¿Acaso fue de pie y con nuestra posición bien erguida diciendo, no, yo elegí de verdad seguir a Cristo porque me había dado cuenta que no tenía otro tiempo más que hacer y quiero seguir y conocer a Dios? Yo creo que esa persona realmente no ha experimentado la salvación, porque cuando nosotros llegamos de rodillas es cuando nosotros realmente podemos ver, ¿cierto?, cuál es mi posición y dónde está Jesús, ¿cierto? Y mirarlo de esa forma, admirarlo, ¿cierto? Y poder también ahí conocerlo. Bueno, ese es el punto que viene más adelante. Yo le he denominado este mensaje a este mensaje 2 preguntas y nada más. 2 preguntas y nada más. En este acontecimiento, entonces, ya Saulo no puede con el resplandor, cierra sus ojos, cae a tierra y se oye una voz del cielo que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si bien Saulo perseguía a los cristianos, Jesús le estaba manifestando que al perseguirlos a ellos, se estaba poniendo en contra del mismo Jesús también. Entonces, le estaba diciendo, tú estás peleando contra los cristianos, estás peleando contra la iglesia en sí, no se le llamaba iglesia todavía, pero él estaba peleando contra los cristianos, los seguidores de Cristo, estabas peleando contra mí también. Entonces Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Jesús le manifiesta, Pablo le manifiesta también cierta autoridad, pero una autoridad desconocida, porque le dice Señor, lo reconoce como Señor. Dice, ¿quién eres, Señor? Obviamente una persona que cae a tierra por un gran resplandor que no es capaz de abrir sus ojos. Y alguien, una voz potente del cielo, ¿cierto? Que ninguno de las personas que estaban aquí al lado podía verlo. Solamente escuchaba la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, y todos sabían el propósito y a quién estaba persiguiendo Saulo.
Entonces Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Me imagino con un terror horrible. Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En ese momento Saulo estaba reconociendo al yo soy, a Yahvé, a esa voz que escucharon los alguaciles cuando Jesús les dice, yo soy. Pablo también reconoce entonces a Yahvé, a Jehová mismo, cuando le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien intentaba servir él celosamente, pero de forma equivocada, ¿cierto? Y lo reconoce a través de esa declaración de Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón venía a ser una vara puntiaguda que se utilizaba para estimular a los animales a que caminen o que corran más rápido. Es el aguijón. Entonces él estaba diciendo, dura cosa, es como una pelea perdida, ¿cierto? Estar queriendo ir contra el aguijón mismo. Entonces, la otra parte dice Pablo, Señor, otra vez, ¿cierto? Reconociendo su autoridad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo entonces reconoce ahí ya sabiendo de que esa voz que venía de el yo soy, de Jehová mismo, ¿cierto? Le dice entonces, ¿qué quieres que yo haga? Reconoce la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios y como también el líder de los cristianos que él mismo estaba persiguiendo. Y ahora se somete a su voluntad. En ese momento, Saulo estaba dejando de hacer lo que él quería para someterse a la voluntad de Jesús, de el yo soy, de Cristo mismo. Entonces, Jesús le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El Señor indica en el inicio de los planes para Saulo, pero mostrándole que no solo ahora debía obedecer, sino que cuando cumpla la primera parte de llegar dentro de la ciudad, después se le iba a indicar lo que tenía que hacer posteriormente. ¿Cierto? Entonces, dice aquí después en el versículo 7 que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. También deben haber estado ahí congelados, ¿cierto? Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Nadie podía ver este resplandor. Y Saulo dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos, ¿cierto? Porque el resplandor lo tenía ahí con los ojos cerrados. Abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Este fue acontecimiento, yo digo, una conversión más espectacular, no sé dónde, ¿cierto? Pero este acontecimiento de esta conversión nos deja algo que pensar, porque nosotros ya tenemos la Biblia y conocemos la historia de Pablo, conocemos cuál es la vida de él, ¿cierto? El ejemplo tan grande que nos dejó para nuestras vidas, también lo que llegó a hacer, las cosas que hizo, innumerables cosas. Entonces, a mí me llamó la atención y despertó cierta curiosidad. ¿Qué es entonces que provocó esta gran conversión? No solamente lo espectacular del resplandor, sino que ¿qué es lo tan espectacular que pasó en la vida de Pablo para que el resultado de esta conversión, el resultado de esta relación y este conocimiento, ¿verdad?, lo llevara a hacer lo que él llegó a hacer? Bueno, aquí es donde entonces rescato estas 2 preguntas y nada más. Si la vida cristiana, si nuestra vida cristiana se limitara a enfocarnos en estas 2 preguntas que vamos a ver hoy día, de seguro que nuestra prioridad sería la correcta. Nuestras decisiones serían acertadas. Nos evitaríamos muchísimos problemas y estaríamos firmes y confiados en nuestra fe. ¿Cuál fue la primera pregunta? Dice acá, ¿quién eres, Señor?
está relacionada con el conocimiento de Dios. Si nuestra pregunta o cuando llegamos a conocer a Dios, cuando nos enfrentamos a Jesucristo, cuando venimos al Señor, nos preguntáramos a nosotros, ¿quién realmente es nuestro Señor? ¿Quién es el Señor a quien yo voy a servir? ¿Quién es el Señor a quien yo le estoy fiando mi vida? ¿Quién es realmente el Señor a quien yo desde ahora en adelante voy a tener que obedecer? Esa es la segunda pregunta. La segunda pregunta de Pablo es, ¿qué quieres que yo haga? Y ¿saben qué? Me doy cuenta que en esta conversión, lo más espectacular de aquí todo esto, son estas dos preguntas para simplificar todo este cambio en la vida de Pablo. Pablo tenía que conocer a este Señor y tenía que obedecer a este Señor. Estas dos preguntas que si nosotros las tuviésemos en nuestra vida cristiana presentes cada día, estaríamos firmes en la fe, como les decía ya, tomando buenas decisiones, nos evitaríamos muchos problemas y estaríamos confiados también en nuestra fe. ¿Quién eres, Señor? En Filipenses, capítulo 3, versículo 8, dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Oh, vale, qué motivación más grande. Conocer a Cristo, conocer a Jesús, conocer a tu Maestro. En mi caso, por ejemplo, yo, si yo quiero, por ejemplo, aprender algo, no sé, les voy a poner el mismo caso. En el instituto, cada vez que nos toca enfrentar un ramo nuevo, ¿ya? Viene el profesor y nos dice, bueno, mi nombre es, por ejemplo, Juan Pérez, ¿ya? Yo, Juan Pérez, soy profesional, ingeniero comercial, con un magíster en marketing, con diplomados en contabilidad, finanzas, y empieza a declarar tu currículum, le empieza a expandirse ahí y a explayarse con todos sus conocimientos. Y trabajé en una empresa importante. ¿Y por qué te dice todo eso? ¿Por qué te declara todo eso que él hizo, y todo lo que él ha tenido y ha estudiado? Para tener un respaldo, para que cuando él te quiere enseñar algo, tú no le digas, ¿y este de dónde salió? ¿Y este a quién le ha ganado? ¿Y este cómo me viene a enseñar si solamente ha estudiado y no ha trabajado en ninguna parte? Porque como somos adultos, ¿cierto? Generalmente los que estamos estudiando ahí en el instituto, uno puede estar estudiando y estar trabajando en una empresa aplicando en sí los conocimientos. Por ejemplo, yo en la primera parte de mi vida quise estudiar comercio exterior, pero habían adultos que estaban trabajando en la aduana misma y tenían todo el conocimiento de cómo se trabajaba ahí y cómo era el comercio exterior. Yo tenía que imaginarme cómo era la cosa porque no tenía idea cómo era ahí en la aduana. Entonces, si viene un profesor a enseñarte comercio exterior y nunca ha trabajado en eso, tú vas a pensar y decir, ¿de dónde salió? ¿Cómo me viene a enseñar a mí si yo trabajo en esto? Bueno, cuando Saulo se convierte, lo principal para él era saber quién era su Señor. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿tenemos claro quién es nuestro Señor? Ya sí, podemos decir una respuesta rápida. Sí, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús murió en la cruz por mí y resucitó al tercer día porque cargó con mis pecados. ¿Ok? ¿Qué más sabes de Jesús? ¿Qué más sabes? ¿Qué más necesitas también saber para que Él sea la real autoridad en tu vida, en mi vida? Saulo dice acá,
que estimó como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesús. En cuanto a valoración, Pablo estimó como basura todas los demás, y lo más valioso aquí para su vida era conocer a Jesús. ¿Saben? Bueno, aquí ya todos los casados me van a entender. Pero ¿saben cuándo yo realmente vine a conocer a mi esposa? No estoy hablando del término bíblico. ¿Cuándo yo realmente vine a conocer a mi esposa? Cuando tuve una relación diaria con ella. Cuando día a día estuve pegado a ella. A veces, bueno, antes de casarnos trabajábamos juntos y pasábamos gran parte del día juntos. Íbamos a portear juntos, a trabajar juntos, íbamos a las ferias juntos, a vender, no a comprar. Íbamos a las ferias, a portear, íbamos a los cementerios, íbamos y trabajábamos juntos. Y claro, yo aprendí, la conocí un poco, pero cuando realmente la conocí, no está aquí al lado mío, por si acaso, por eso no estoy hablando con libertad. Cuando realmente la conocí, cuando empecé a tener una relación diaria, cuando viví con ella. ¿No les ha pasado a ustedes? A ver, me gustaría que todos tuvieran la cámara prendida, pero ¿no les ha pasado a ustedes? Porque yo creo que todos estarían haciendo así, ¿cierto? Sí, es verdad, es verdad. Y conocemos a profundidad a nuestra pareja, ¿cierto? A nuestra esposa, a su esposo, a las mujeres. La conocemos a profundidad cuando vivimos con ellos, ¿cierto? Es lo que Pablo también decidió para su vida, estimar como basura todo lo demás, porque él quería vivir con Jesús, quería relacionarse con él. Imagínense si estuvo separado de todo el mundo, separado. ¿Qué pasó en ese tiempo que estuvo en Arabia? ¿Alguien me puede decir por ahí? ¿Algunos acontecimientos declarados? Él estuvo escondido y encerrado directamente a conectarse con Dios, a aprender de Dios. Estuvo ahí llenándose de Dios para poder recibir este evangelio, ¿verdad? De boca misma del Señor. Qué maravilloso. Porque nadie te lo contó, sino que tú lo viviste. Porque tú, ¿verdad? Lo viviste, lo experimentaste. Pablo dice que estimó como basura a fin de ganar a Cristo. Primero, ya tenemos entonces cuál era la prioridad para Pablo. El conocimiento de Dios, conocer a Dios. En Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ojo, a Dios no le interesa cuán sacrificada es mi vida para poder, entre comillas, ¿cierto?, hacer valer mi vida o hacer valer lo que yo estoy haciendo. Es que yo hoy día ayuné todo el día, ¿verdad? Pero no vale de nada si no aprendiste y no conociste a Dios, no viviste ese ayuno, ¿verdad? Como realmente es un momento de apartarte para Dios, estar con Dios y no solamente abstenerte de comida. Cuando uno dice aquí vamos a hacer sacrificios monetarios, entre comillas, de poder dar algo para Dios, ¿cierto? Voy a hacer un sacrificio, ese sacrificio no tiene sentido si tú no lo haces con el real motivo, ¿verdad? De poder conocer a Dios, de acercarte a Dios, de vivir con Dios, de que cada acto que nosotros tengamos que hacer signifique una relación con Dios, que sea un relacionar diario con Dios. En cada momento nosotros debiéramos estar, que nuestros actos, que nuestras acciones sean un resultado, ¿verdad?, de nuestra relación con Dios. Mira lo que me dice aquí en Proverbios capítulo 15, versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría,
mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y en la Nueva Traducción Viviente, que auspicia ahí a Felipe, dice, el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Me da un poco, tiene un poco de relación con lo que dice Pablo. El sabio tiene esta gana y esta hambre de conocer, pero el necio, lo demás, ¿cierto?, se alimenta de basura. Y en nuestra cabeza, en nuestra mente, muchas veces hay muchas más cosas que la Biblia llama basura que de conocimiento de Dios. Lamentablemente, aquí es donde muchos de nosotros también caemos y quedamos descubiertos porque a lo mejor yo mismo nombré Oseas y no tenemos idea quién fue Oseas. Digamos, ¿qué conocimiento tengo entonces de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios hizo en cada uno de estos hombres para a nosotros dejarnos enseñanza y dejarnos también la palabra misma para nuestra vida hoy en día? ¿Dónde está nuestra prioridad? La segunda pregunta está relacionada con la obediencia. ¿Qué quieres que yo haga? En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Otra vez aquí la Biblia declarándonos esto, más que los sacrificios, más que estos sacrificios humanos que nosotros hacemos, es obedecer, es poder en práctica, esto es llevar a cabo las cosas, eso es obedecer realmente, no es estar de acuerdo, que muchas veces nosotros nos enfrentamos a la palabra del Señor y tenemos, no sé, a un predicador, a una hermana que está dando el tema, qué sé yo, o frente a la misma Biblia, y nosotros hacemos, sí, Señor, es verdad, es verdad. Pero si no lo pongo en práctica, no estoy obedeciendo y todas esas palabras son infructuosas. Todo ese reconocimiento, entre comillas, que yo estoy haciendo en ese momento, es infructuoso, no tiene sentido. Si yo no lo pongo en práctica. Si yo no lo pongo en práctica. Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad es un imperativo, que debes hacerlo. Guardad mis mandamientos. Si me amáis. ¿Cierto? Ahora, si nosotros nos ponemos en este plano, frente a nuestra esposa, veo ahí al Nico y la Ceci. Y le dice, la Ceci le pregunta al Nico, Nico, ¿me amas? Yo sé que le va a responder el Nico. Yo creo que sin pensarlo, ¿cierto? Va a decir, sí, Ceci, te amo. Hagan ese ejemplo, hagan ese ejercicio, por favor. Pregúntenle a su esposo o a su esposa, ¿me amas? Y ya van a recibir la respuesta. Bueno, Jesús le preguntó a Pedro también, Pedro, ¿me amas? Pedro estaba delante de él, entonces la respuesta era como obvia, ¿cierto? Sí, Señor, yo te amo. Entonces le dice que pastorea sus ovejas, perdón. Jesús, hoy día mismo, si te preguntara, por ejemplo, los que vemos acá, David, Rosana, Yasna, Elizabeth, Eli, Andrea, Matilde, Jorge, Johan, ¿me amas? Si Jesús te preguntara, ¿me amas? ¿Qué responderíamos? Sí, obvio, ¿cómo no? Sí, te amo, Señor.
Si el amor tan grande que tú tuviste por mí en la cruz y todo este tiempo que me has amado, me has protegido, ¿y cómo no te voy a amar? Pero amar no es solo una palabra. Amar es un hecho, son acontecimientos, son acciones. Amar. ¿Qué es amar? ¿Qué es la palabra amar? Es un verbo, ¿cierto? Y como verbo está ligado a acciones. Si un verbo no es acción, entonces no es un verbo. Entonces, el amar también debe estar ligado a acciones. Y cuando dice acá, Jesús mismo, entonces nos va a responder, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hacedlos, o sea, ponerlo en práctica. Y mire lo que dice acá en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez, un verbo importante, hacer, hacer. Entonces, la vida de Pablo hoy día la podemos ver que él realmente hizo. Cuando él dice en el versículo de frente a su declaración, ¿verdad? Que él era el más pequeño de los apóstoles, pero había hecho mucho más que los otros, ¿cierto? Pero dijo, bueno, no yo, sino que el Espíritu, ¿cierto? Pero él había hecho mucho más que los demás, porque él realmente había entendido que conociendo a Cristo, ¿verdad? Le era más fácil obedecer. Conociendo a Cristo, conociendo esta relación, teniendo esta relación con Dios, también era mucho más fácil poner en práctica todos sus mandamientos o lo que Él les demandaba. Y dice en 1 de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 6, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¡Oh, y qué clave más grande! La vida de Pablo. En esto nosotros sabemos si nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces nosotros nos podemos preguntar hoy día, ¿realmente conozco del Señor? ¿Estoy teniendo esta relación como un matrimonio, como la esposa y el esposo? La Biblia también lo habla así en Efesios, ¿cierto? Que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Pero para eso tiene que haber una relación. Yo no me imagino una esposa y un esposo que estén casados, que lleven una vida de matrimonio sin estar juntos. Bueno, quizás salga por ahí algo raro, pero no tiene sentido, no tiene sentido. Y es lo que nos pasa a nuestra vida. ¿Realmente conocemos del Señor? Y eso lo vamos a poner, lo podemos medir, ¿cierto? Eso sí se puede medir. ¿En qué? En que si guardamos sus mandamientos. Y no estoy hablando solamente de los 10 que hablan en el Antiguo Testamento. De hecho, hay uno más reciente que Jesús mismo les dijo. El gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí tenemos una vara de medición tremenda. Vamos a saber si conocemos a Dios o no. Vamos a saber si conocemos a Dios o no cuando hemos puesto en práctica, hemos obedecido a cada uno de sus mandamientos. Y así como tenemos a nuestra esposa aquí al lado, ahora sí está aquí a mi lado, ella, o él en su caso de la hermana, es nuestro más próximo, es nuestro prójimo. ¿Cómo estoy amando a mi esposa? ¿Cómo amo a mis hijos? ¿Cómo me preocupo por ellos? Este amor sacrificial. Muchas veces la Tami me dice, ya, ¿qué torta vamos a comer hoy día? No sé.
Y yo le digo, bueno, una que tenga manjar, porque es la que a ti te gusta. Eh, esos pequeños detalles, ¿cierto? Que te dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta tanto eso, pero porque te amo tanto a ti, te lo cedo, como diría el Cepu. Te lo cedo. Eh, voy a preferir entonces que tú seas feliz. Es ese amor que Dios pone en nosotros, ¿cierto? No me estoy poniendo yo aquí como ejemplo, sino que solamente es este ejemplo, y sé que tengo muchos errores también, pero es poner en práctica el conocimiento de Dios, es poner en práctica el amor de Dios, es poner en práctica los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, y ahí vamos a ver si conocemos de Dios realmente. Porque créanme, que estudiar la Biblia en sí, claro, obviamente sí hace bien, y estudiarla con intención, pero si tú no llevas a cabo, no lo practicas, no lo complementas ese conocimiento con las acciones, entonces no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si tú eres un experto en aeronáutica si nunca has estado cerca de un avión? No tiene sentido. Dice en 1 Juan entonces, capítulo 2, versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo preferiría cerrar el telón aquí y de verdad la palabra de Dios es tan clara en nuestra vida que lo más importante en nosotros son acciones. Vemos la vida de Pablo reflejada y decimos, ¿cómo llegó a ser un apóstol tan grande? Yo quisiera ser como Pablo. Bueno, ya sabemos cuál fueron la prioridad de Pablo. 2 preguntas, nada más. No se preguntó qué va a hacer de su vida después, pero qué pasa si yo dejo esto, qué pasa si yo me tengo que alejar de aquellos, qué pasa que, cómo yo voy a tener que hacerlo después. No preguntó nada más. Preguntó solamente en su vida, hizo 2 preguntas, las más importantes. Quería saber quién era el Señor y qué es lo que él tenía que hacer. Nada más. Cuando él toma esa decisión y pone esas 2 preguntas como prioridad en su vida, vemos los resultados. Un apóstol Pablo que estimaba a todos los demás como basura y le era como nada tener que ser apedreado, que lo dieran por muerto, que pasar por todas las que pasó, estar encarcelado y mirar siempre al frente, puestos los ojos en Jesús. Cuando una persona conoce realmente a Dios, vive con Dios y obedece al Señor, los resultados están a la vista. Esto es un desafío. Yo lo tomo como desafío. Realmente he estudiado la Biblia y vamos a ver cuántas de esas cosas he puesto en práctica. Entonces, lo que me queda ahora es analizar mi vida y ahora tengo una vara de medición para poder saber cuán realmente conozco de Dios, en cuánto yo he accionado, he hecho. Oremos. Dios amado, te damos gracias en este día. Te agradecemos por tu fidelidad, agradecemos por tu amor. Porque Dios has estado a nuestro lado a pesar de nosotros, a pesar de nuestro carácter, de nuestras fallas, de nuestra comodidad, de nuestra insensibilidad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sacado la vista a lo principal y hemos
priorizado muchas veces la basura, que es el conocimiento tuyo, Señor. Esta relación que nos ha provocado tantas alegrías, Señor, cuando estamos cerca de ti, pero muchas veces la desestimamos, Señor, y ponemos nuestros proyectos, nuestros propios intereses, Señor, por enfrente. Te pido perdón, Señor, y ayúdanos, Padre, a desafiarnos a nosotros mismos, a hacer tu voluntad, a poder relacionarnos contigo, conocerte día a día, Señor, como la esposa a su esposo. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo contigo, a conocerte, a poder saber tus gustos, a poder saber tu voluntad, a poder saber lo que tú quieres de nosotros, Señor, para nosotros también ponerlo en práctica. Te rogamos, Señor, que tomes nuestras vidas, Señor, y hagas según tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.